pero acá es un poco raro. Ya había tenido como dos asignaturas, ¿no? Que me tocan hacer una presencial, otra a distancia, pero no me gusta mucho eso. Pero bueno, ahí vamos, tampoco es que estemos muy atrasadillos, ¿no? En realidad vamos bien, pero pues sí, sí es raro a veces tener así a distancia, presencial y a distancia, ¿no? Parecía como semipresencial, pero bueno, así se da. Pues vamos a darle. Entonces no hay ninguna duda sobre su tarea auténtica que les pedí para el próximo viernes, si no mal recuerdo, ¿no? Les digo, ya iré subiendo lo demás del Classroom, faltan más tareas y los contenidos, ¿no? Sobre del programa de la asignatura que pues ya está elaborado. No es muy fácil ya hacerlo. Lo que pasa es que como ahora me dieron 4 materias diferentes, es más complicado estar haciéndolos claro, ¿no? Y ya después, cuando ya inició el semestre, ¿no? Nos deberían de hacer la asignación un mes o 2 meses antes para poder tener todo preparado. Y después que me llenan de trabajo, y trabajo pues está peor. Ahorita estoy también trabajando en una comisión de la SEP que está, más para que estén enterados, ¿no? Que la SEP está haciendo todo un trabajo muy importante para modificar todo el bachillerato nacional. Y entonces, pues algunos profes universitarios los han convocado para contribuir a la generación de contenidos y de, ¿cómo le llaman? Híjole, se me fue. Que en la mañana debe estar más ágil y no sé por qué hoy no estoy. De contenidos y de materiales didácticos, ¿no? Entonces, una comisión nacional de la subsecretaría del bachillerato de la SEP, y pues suena muy interesante. Está muy, muy bueno lo que se está llevando a cabo. Entonces, siempre ando así en mil cosas. Pero bueno, obviamente dar clase aquí en la Castellanos, pues es lo más importante, ¿no? Porque ya tengo varios años dando acá. Bueno, pero a veces esas cositas, pues no me evitan que me concentre a hacer hasta el Classroom, ¿no? Pero ya lo estoy haciendo, ya terminé, ya terminé casi. Más bien nosotros tres ya los terminé. Nada más me falta y solo hice esto de la tarea, la primera tarea auténtica para que no nos atrasemos. A eso me refiero, porque estamos atrasaditos no en los contenidos que hemos estado viendo, sino en la entrega de esa tarea. Esa tarea la debieron de entregar pues esta semana que acaba de terminar, pero obviamente pues ustedes no pudieron porque ni siquiera estaban informados, ¿no? Sobre ese asunto. Bueno, entonces, si no tienen duda sobre este asunto de la tarea auténtica que está ahí en el Classroom, pues ya pasaremos a ver los contenidos de nuestro temario, ¿no? Bueno, la última sesión que tuvimos, la presencial, estábamos viendo la teoría clásica y la teoría neoclásica, ¿no? Sí, ¿verdad? No me confundo. Entonces, hoy toca hablar de la teoría macroeconómica. No me gusta, mucho esos temas. Este, si no lo sabían, yo entre las carreras que tenía que o quería estudiar estaba economía. Siempre me ha gustado mucho la economía. Tengo pues bastantes amigos que estudiaron economía en la facultad
economía de la UNAM, no dejé de verlo, pues, filo y que economía están muy cerquitas, ¿no? Pero no me metí porque precisamente cuando hice mi cambio, eh, incluso de área de conocimiento y de facultad, que reforman los planes y programas de estudio de economía, ¿no? Los hicieron, pues había un debate muy fuerte y también había un contexto muy difícil porque pues eran los años 90 en México y cuando hablamos de neoliberalismo pues no era solamente pues algo tan simple, o sea, sí transformó la vida cotidiana de todos y todas las mexicanas. En mi caso, por ejemplo, pues ya no pude tomar economía porque cuando hacen la reforma al plan de estudios, todo lo que yo quería estudiar, pues lo quitaron, ¿no? Y precisamente hicieron un programa de estudios según, ¿no? Ese era el objetivo, más apropiado a las realidades de la globalización y los grandes cambios que según los salinistas afirmaban, ¿no? Que iban a ser muy beneficiosos. Y entonces una parte importante, por ejemplo, de materias como la historia económica, la economía política y otras fueron sustituidas, ¿no? Por materias como estas, macroeconomía, microeconomía, finanzas, ¿no? Entonces son temas que no me gustan, pero eso no quiere decir que no los sepa, ¿no? O que no los tenga que utilizar como herramienta de conocimiento para entender el mundo presente, pero por eso ya no estudié economía, ¿no? Y a algunos les fue bien, los que sí estudian economía les fue bien, a otros no les fue tan bien. Algunos se dedican a las finanzas, ¿no? Eh, Algunos son profes en varias universidades del país, incluso en el extranjero, o sea, hay de todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la teoría macroeconómica, ¿no? Que esto que les digo, a veces hasta va a ser más amplio de lo que les dan en la licenciatura en economía, porque ven la macroeconomía de otra manera. Pero bueno, ¿qué es la teoría macroeconómica? Pues bueno, una definición muy simple sería que, como su nombre lo menciona, ¿no? Y a partir de que esta es una clase para relaciones internacionales, Macroeconomía, pues obviamente la macroeconomía tiene que ver macroeconomía, con el análisis, ¿no? Eh, de los procesos de la economía, pues a nivel internacional, ¿no? Esa sería una primera definición. Eh, la teoría macroeconómica analiza, estudia los procesos económicos a nivel internacional o como se dice en su conjunto o en su totalidad, ¿no? A través de varios índices económicos o varias o distintas variables o también se le llaman comportamientos, ¿no? Económicos. Eh, entonces, pues es una herramienta teórica, pero incluso también metodológica para la gente que se dedica a las relaciones internacionales, porque pues ustedes deben de saberlo ya esto, y si no lo saben, pues lo aclaramos acá. Espérenme, es que soy yo. Ahí está, ya dejé entrar a otro compañero. Eh, pues ustedes deben de saber que, por ejemplo, las relaciones internacionales de cualquier país, ¿no? Cualquiera que sea, corresponden o tienen correspondencia a los objetivos estratégicos nacionales, o sea, la política interna del país. En general, ¿no? En general, las relaciones exteriores, la diplomacia,
de un país tiene que ver con los objetivos estratégicos internos, ¿no? Con la política interna. Eh, Generalmente, pero en algunos momentos, ¿no?, de la historia de esos países o de esos estados nacionales, a veces es al revés. La política exterior puede influenciar o construir la política interna, o en casos específicos es constante. Por ejemplo, en las potencias, pues es muy constante que a veces sea más importante lo interno o a veces lo externo, ¿no? O que haya un equilibrio, porque las potencias pues tienen una importancia política, económica, social, incluso hasta cultural a nivel internacional, ¿no? Su importancia trasciende los límites de sus fronteras territoriales, digámoslo así, ¿no? Eh, y entonces la teoría macroeconómica nos sirve para distinguir esto, pero también por un asunto muy importante. Depende los ciclos económicos o los periodos económicos de la historia, en particular de la modernidad, ¿no? Eh, Tampoco podemos irnos más lejos, ¿no? La modernidad empieza pues, ya a finales del siglo XVII, ¿no? Se constituye en el XVIII. En el siglo XIX, pues ya es el boom de la modernidad, y el siglo XX y XXI pues son ya la consolidación de diferentes formas de modernidad. Y decimos diferentes formas de modernidad porque corresponde a diferentes ciclos económicos. Eso es muy importante. Eh, ¿Por qué? Y lo digo más concretamente para no darle vuelta al asunto. Dependiendo los ciclos económicos, eh, dependiendo el objetivo estratégico de los que controlan los cambios, ¿no? De un ciclo económico o de un ciclo, o también se le puede llamar una época histórica, otra, pues eso determina, por ejemplo, el papel del Estado, ¿no? Y eso determina también las relaciones internacionales, porque no es lo mismo, por ejemplo, el ciclo económico, el periodo histórico de la Guerra Fría, para no irnos más lejos, con el ciclo económico de la globalización. Tiene diferentes objetivos y la política exterior es distinta, porque la política exterior emana de las necesidades propias de los objetivos estratégicos internos, ¿no? Pero también en un contexto internacional, o sea, hay como una relación ahí de equilibrio, ¿no? O una relación dialéctica, ¿no? O paralela, como ustedes le quieran llamar. Entonces, la macroeconomía, entendida así, ojalá cuando lo que les estaba platicando, ¿no? De las reformas que hicieron en el programa de estudios, hubieran entendido la teoría macroeconómica en este sentido, ¿no? Pero en realidad ahí en esa materia pues solo daban neoliberalismo, ¿no? Pero acá es así como extendida, ¿no? Como debe de entenderse, ¿no? La teoría macroeconómica como parte de una de las escuelas importantes del discurso económico. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo en concreto de la teoría macroeconómica? Pues es entender los ciclos económicos, el crecimiento, obviamente económico a largo plazo, las políticas fiscales y monetarias, supuestamente, o así debería de ser, para crear desarrollo y bienestar, ¿no? En la sociedad mundial, en una sociedad integrada, ¿no? Y es obvio que esta teoría macroeconómica pues empezó a despuntar precisamente en la transición de una economía de capitalismo de Estado, o sea, la economía de posguerra, ¿no? En donde existieron estados progresivistas, estados populistas, que finalmente desarrollaron, yo diría que el mejor capitalismo que ha existido, porque fue un capitalismo de Estado que equilibró
el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza. Pero cuando viene el proceso de globalización, el discurso y la teoría macroeconómica toma más importancia, porque el siglo anterior, pues era más bien economías desde la regulación del Estado, ¿no? Desde, por ejemplo, las economías cerradas, ¿no? Las economías sobre todo que les llamaban desde adentro, ¿no? A partir de la teoría de la sustitución de importaciones, ese tipo de elementos que después cambian con un proceso de globalización y un Estado desregulado y un capitalismo empresarial, ¿no? Que ese es el Estado neoliberal, ¿no? Es un Estado empresarial. Y por eso tomó importancia esta teoría macroeconómica, porque se hablaba de borrar fronteras, ¿no? Para que se construyera una economía global. Se hablaba de una aldea global, de una gobernanza internacional. Eso nunca se pudo llevar. Incluso la globalización unilateral pues, está en crisis, ¿no? Está encabezada por el bloque eh, atlántico, ¿no? Estamos viendo cómo se están poniendo muy duras las cosas para Estados Unidos. Europa ni se mete, ¿no? Bueno, eso es la teoría macroeconómica, ¿no? Sobre todo es ver un panorama amplio del conjunto internacional de la economía y revisar distintas variables económicas, ¿no? Para analizar, digamos, los flujos, los problemas, ¿no? O algunos fenómenos que trae el desarrollo o el subdesarrollo a nivel internacional. ¿Cuáles son estas variables, ¿no? Estos índices económicos que son muy importantes para eh, hacer análisis macroeconómicos? Por ejemplo, estos podrían aplicarse para buscar una explicación del por qué un país como Irán, que cuenta con la ayuda, eh, ¿cómo lo podemos decir? En la sombra, ¿no? De Rusia, de China, pero Rusia y China pueden ayudar a otro país y el resultado es diferente, ¿no? No necesariamente porque estos dos países ayuden a un país amigo, ¿no? Recuerden que Irán forma parte de los BRICS desde un principio, ¿no? Pero puede ayudarle, pero eso no implica que funcione esa ayuda, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, en Venezuela o en otros países que precisamente, ¿a qué me refiero en concreto? Si ustedes analizan, por ejemplo, estos índices, ¿no? Los índices básicos que son necesarios para hacer análisis macroeconómico, ustedes encontrarán muchas respuestas de por qué en nuestro presente las cosas no le están saliendo bien a Estados Unidos y sí le están saliendo bien a Irán, ¿no? Y sí importa la ayuda que le da China y Rusia, pero no es determinante. Lo que es determinante es, por ejemplo, para tener explicaciones, ¿no? Para tener hipótesis sobre por qué Irán pues está poniendo en aprietos a Estados Unidos, a pesar de que ya sea una potencia en retroceso, pues tendríamos que ver, por ejemplo, eh, estos índices, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el PIB, Producto Interno Bruto, de estos dos países, ¿no? Que son los que encabezan el enfrentamiento, ¿no? O sea, ¿cuál es el PIB, por ejemplo, de Irán, ¿no? Y recuerden ustedes que el PIB es un índice muy valioso, ¿no? Si se sabe analizar bien y si se sabe cómo se constituye, ¿no? Eh, entonces, fíjense, nomás para que se den cuenta, ¿no? Según datos del Banco Mundial,
¿no? Ya ven que el Banco Mundial, Fondo Monetario, la propia ONU, ¿no? En las diferentes comisiones económicas a nivel regional, pues tienen sus series eh, estadísticas, ¿no? De diferentes regiones, e incluso estas instituciones han hecho un trabajo muy interesante porque pues sí lo tienen país por país, ¿no? Entonces, con que tantito ustedes se echen un clavado, pues nos damos cuenta de esto, por ejemplo, ¿no? Son datos del Banco Mundial. En el caso de Irán, Irán tiene un crecimiento anual del 3.7, ¿no? Anual. Eh, y aquí dice que su PIB en 2024, ¿no? Hace pues, casi un año, ¿no? Se situó en torno de 475 mil millones de dólares, ¿no? Según el Banco Mundial. Y desde sus análisis de esta institución, pues es una economía resiliente, una economía resistente, a pesar de que se encuentra sometido, como es el caso de China, bueno, China menos, ¿no? Pero el caso de, por ejemplo, el otro caso sería Rusia, ¿no? Cuba, por ejemplo, también, Corea del Norte, lo que llaman el, el eje del mal, ¿no? Que mal a quién, mal a los empresarios o a las empresas transnacionales del bloque atlántico, ¿no? Pero imagínense, si no tuviera esas sanciones internacionales, pues sería una economía así súper fuerte, ¿no? Eh, y obviamente, pues economía como la nuestra, ¿no? Aunque acá se trata también ya de diversificar un poco, pues obviamente está basada en qué? En el petróleo, ¿no? Eh, sí hay una importante desarrollo de la industria petrolera y del gas, ¿no? Pero fíjense, tiene un crecimiento anual del 3.7 el PIB, ¿no? Nada más para que se den cuenta cómo se puede hacer un análisis comparativo a partir de índices y eso explica, pues, algunas cosas. Fíjense, ¿cuál es el PIB de los Estados Unidos? Según el Banco Mundial, o sea, la misma fuente, ¿no? Eh, Tiene un crecimiento del 2%, o sea, es menor, ¿no? Eh, Su PIB representó 30 billones de dólares, es muchísimo. El problema es que ese dinero está muy concentrado, ¿no? En el caso de Irán y otras economías, por ejemplo, en el caso de Irán no hay mucha corrupción ni empresarial ni gubernamental. Y eso tiene que ver por sus creencias religiosas, ¿no? El Corán es muy preciso respecto a eso. Y es gente muy educada, o sea, ustedes comparen el nivel de los políticos estadounidenses con el nivel de los políticos iraníes, la mayoría tiene postdoctorados, ¿no? Ya no doctorados, sino postdoctorados, y no solo en su país, sino en universidades de prestigio en el mundo, entre comillas, ¿no? Tam- o sea, sí son de prestigio, pero pues bueno, también en todos los países hay de prestigio, pero se ha hecho esta idea, ¿no? De que solo algunas son de prestigio. Eh, Eso también es muy importante, por ejemplo, ¿no? Cómo son, pues muchos son académicos, científicos, o son, tienen una reputación moral ética muy importante porque son parte, ¿no? De la religión eh, musulmana. Entonces, esas son las diferencias que cuando uno hace análisis macroeconómicos, incluso, ¿no? Análisis geopolíticos internacionales, uno lo tiene que dotar de cosas objetivas, ¿no? De datos precisos. De otra manera es puro cuento, ¿no? Es puro rollo, ¿no? La inflación también es uno de los índices importantes para
realizar análisis macroeconómico y si es comparado mejor, ¿no? La mayoría de los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, pues siempre son comparativos, ¿no? Sino cómo se expresan, ¿no? Las relaciones, pues a partir de este tipo de análisis y otros, ¿no? Hay muchos tipos de análisis en las relaciones internacionales. Entonces, la inflación, ¿cómo andan estos países? Los dos andan mal, ¿no? Sí tienen una economía con índices inflacionarios importantes, ¿no? A ver, voy a buscar inflación. Eh, eh, pero eso no evita que haya un crecimiento en su PIB, ¿no? Por ejemplo, a ver, Irán, a ver si me sale el dato luego. Eh, bueno, es que no es tan... Esta es una opinión más que un dato duro. No encuentro el dato. Pero bueno, sí sé, ¿no? Acá está, mire, ya lo encontré, Banco Mundial. Hay una dirección que es muy... Todo el mundo la conocemos, ¿no? Es la data, ¿no? O los datos del Banco Mundial, ¿no? Que es lo ponen así, datos.bancomundial.org. Eh, entonces, aquí dice, pues ya están muy desactualizados, creo, estos índices, espérenme, dejen checarlos. No, ya encontré aquí una gráfica. Por ejemplo, dice que, híjole, tiene datos del 2020, es el dato, no, 24, soy más reciente. Tiene una inflación, sí está súper alta, del 32.5%, es altísima, ¿no? Déjenme ver si aquí encuentro también la de Estados Unidos. A ver si no, pues no la pusieron. Honduras, Hong Kong, Guyana. Es altísima, sí es una de las, sí sabía también que es una de las economías que tiene una inflación muy alta, ¿no? Pero Estados Unidos también, no se crean. Pero fíjense, no nos da la de Estados Unidos en este cuadro. Eh, a ver si la encuentro ahorita rápido. Mm, no la ponen. Europa Central, Europa. Bueno, es que a veces la ponen como USA, ¿no? Tampoco está. No aparece con datos. Pero sí debe de ser también muy elevada la de Estados Unidos en estos años, ¿no? Bueno, esa sería otra. Ahí pues son similares, no contaría como para una explicación, ¿no? A menos que a uno le busque la importancia a partir de lo que estén investigando. El otro es el desempleo. Ahí sí es obvio, ¿no? ¿Quién tiene más desempleo? Quien tiene más desempleo son los Estados Unidos, porque con las políticas desde Ronald Reagan, ¿no? La economía estadounidense, la economía real estadounidense, o sea, la economía en la cual se da a partir de la inversión directa, pues se ha descuidado mucho, incluso hubo un proceso de desindustrialización, ¿no? Y este fenómeno a nivel internacional de la dislocación de las empresas en el sureste asiático, pues se ha dejado mucho desempleo, ¿no? En Estados Unidos en general, y que no llega a niveles más amplios, ¿no? En el caso de Estados Unidos, porque uno de los sectores económicos estadounidenses que todavía tiene importancia y que por eso no se cae la economía estadounidense es el agrícola, porque hay mucho apoyo político hacia los republicanos, ¿no? Que son los granjeros, los farmers. Entonces, eso, pues sí, pues digamos, sí es un paliativo dentro de la economía, pero de todos modos, aún así, el desempleo en Estados Unidos es muy alto a comparación de otros países, ¿no?
Según estos datos, la tasa de desempleo para el mes pasado en Estados Unidos es de 4,3%. Pues es alto, ¿no? Eh, para un país que se cree, bueno, es una potencia, pero que está en retroceso. Es altísimo, ¿no? Eh, Cuba, aunque todo el mundo dice, no, Cuba es pobre y bla, 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 y no tiene una tasa casi que no tiene desempleo, ¿no? Ahí hay pleno empleo. Y aparte pueden dedicarse al cuentapropismo, como le llaman, ¿no? O sea, pequeños iniciativas económicas de los ciudadanos, ¿no? Eh, y otros países, por ejemplo, hasta donde sé también, países como Corea del Norte no tienen desempleo, ¿no? Bueno, no, fíjense, se ha subido el desempleo. Ahí ya salieron los datos, ¿no? Sobre Irán, ¿no? ¿Cuál es está muy elevada. ¿Cuál es la tasa de desempleo? Por ejemplo, dice aquí el dato, ¿no? Todos estos datos son del Banco Mundial, ¿no? Eh, como en todo el mundo, la mayor tasa de desempleo pues, es la de los jóvenes, ¿no? Entre 15 y 24 años. El año pasado cerró con un desempleo del 8,3, o sea, le dobla a Estados Unidos, ¿no? Si hay mucho desempleo. Eh, pero también aquí están los datos, ¿no? Porque hay mucho desempleo. Y aquí dice, bueno, porque hay una crisis eh, en la economía, particularmente en los últimos años. Dice acá, a partir de las sanciones de otros países y las tensiones bélicas, ¿no? Que bueno, ha provocado cierre de empresas y ha reducido oportunidades laborales a principios de 2026. Y entonces por eso la tasa de desempleo es elevada, 8,2, ¿no? Y hay una tasa de desempleo del 20% entre los jóvenes de 15 a 20 años. Y por ejemplo, eso podría explicar por qué Estados Unidos, aunque vaya perdiendo la guerra en Medio Oriente frente a Irán, pues sigue bombardeando a través de Israel lo que es la planta productiva, ¿no? Porque dice acá que los sectores más fuertes de la economía pues siguen dependiendo de los hidrocarburos, que es un sector público y que su crecimiento ha sido limitado por las sanciones, ¿no? Y obviamente hoy en día, pues por la destrucción, ¿no? De las plantas, ¿no? Petroleras, eléctricas y todo lo que está haciendo Estados Unidos a través de Israel, ¿no? Eh, y entonces, fíjense, a partir o sea, estamos haciendo un ejercicio, ¿no? De revisión de estos índices a partir de los índices más importantes que utiliza la teoría macroeconómica y estamos ya encontrando, o sea, podremos empezar a estar escribiendo cositas, ¿no? Y después darle un orden. Así es como empiezan los análisis, ¿eh? No se crean que es tan difícil hacer el análisis. Y obviamente si tienen una formación y mucha información, ¿no? A partir de los datos, o sea, no solo datos cuantitativos, sino también cualitativos en el análisis geopolítico, pues van dotándole ustedes de una interpretación a partir de estos datos cuantitativos en un análisis más amplio cualitativo, ¿no? Entonces así es como se utiliza, porque al final, pues, estas cosas que damos en las clases pues, son para eso, para que ustedes tengan herramientas y posiblemente, ¿no? Más posible que no, en un futuro, cuando se inserten laboralmente, pues ustedes puedan hacer este tipo de análisis que deberían de ser antes de que salgan de la licenciatura, ¿no? Porque recuerden que cuando ustedes los contratan no les preguntan si tienen doctorados o 3 carreras o 4 maestrías como se da hoy, ¿no?
Y uno dice de repente, bueno, pues sí tendrán todo eso, pero ¿qué sabes hacer? Al final la gran pregunta es ¿qué saben hacer? Por eso te contratan, ¿no? Y entonces, cuando ustedes tengan su asignatura de introducción a la práctica profesional, pues ya deberían de tener este tipo de habilidades, ¿no? Hechas. Bueno, entonces, pues sí nos sorprende. Yo pensé que estaba mejor en la cuestión del empleo Irán, pero ya ven, los datos pues, ya salieron y resulta que no, por estas circunstancias que se plantean, ¿no? Y son datos del Banco Mundial, o sea, tampoco son datos que no sean tan objetivos, ¿no? Bueno, otro de los datos, índices, pues sería, a ver, la inflación, la política fiscal, ¿no? Es el manejo, ¿no? Del gasto público y los impuestos, ¿no? La política monetaria, que es el control de la oferta monetaria y las tasas de interés. Ahí podemos hablar de alguna cuestión en términos de geopolítica entre este suceso que está dando, ¿no? En Medio Oriente. Y por ejemplo, lo que podemos ver es que estos países, y posiblemente, miren, la guerra que se da en Ucrania, que se da en Irán y en otras partes del mundo, tienen que ver porque ya hay una lucha muy importante a nivel internacional entre dos visiones distintas que van conformándose en dos bloques, ¿no? El bloque ya constituido, ¿no? Que es el bloque atlántico, este bloque que comanda Canadá, Estados Unidos, en una alianza importante desde el siglo pasado con Europa Occidental, ¿no? Es lo que llamamos la OTAN, ¿no? Con algunos otros países, ¿no? En otros territorios que son amigos, ¿no? O son aliados como Australia, Japón y otros. Eh, pues la supervivencia, ¿no? Como el eje del poder internacional, ¿no? Que ha beneficiado mucho esas economías. Por ejemplo, uno puede ir a Europa y pues sí, está bonito, ¿no? Está desarrollado, pero pues puede ser así porque todos los recursos los ha sacado de muchos lugares del mundo, ¿no? Y por supuesto que no quieren que eso cambie, ¿no? Y la globalización, pues, incluso la globalización se hizo para eso, para desarrollar otro nuevo ciclo económico, otro periodo de la historia económica que siguiera reproduciendo el dominio del bloque atlántico hacia los otros países. El asunto es que siempre en la historia económica, en la historia de la humanidad en general, eh, por más planificado que estén los procesos por ciertos élites, por ciertos países que son potencias y que son pues el centro, ¿no? Del sistema internacional. Por más que se planifique, pues siempre hay elementos, ¿no? Que salen de esa planificación, ¿no? Y bueno, esto pues concretamente en la globalización unilateral que se produjo a partir de los años 90, pues hubo cuestiones colaterales como el crecimiento de potencias, ¿no? Que no pertenecen a este bloque y que conforman pues un polo importante que hoy conocemos como los BRICS y de hoy ahora como los BRICS más, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con uno de los índices que son la política monetaria, ¿no? Que es el control de la oferta monetaria y las tasas de interés ahora en la globalización a nivel internacional? Bueno, tiene que ver mucho, porque en realidad las guerras que estamos viviendo, ¿no? La de Ucrania, la de Irak, la de Siria, las demás que se han producido este, en estos momentos, eh, pues se dan porque el pilar de la economía internacional, pues son los dólares, ¿no? Pero en particular los petrodólares.
a partir de un movimiento que hace Richard Nixon en los años 70, si no me equivoco fue en el 71 o 72. Y entonces el valor que tiene el dólar, pues se lo da el petróleo, pero el petróleo controlado por los Estados Unidos. Y eso hace que el valor de cambio del dólar, pues sea el valor mayor a nivel internacional. Incluso es la moneda de cambio, ¿no? Es la moneda que impone el valor de otras monedas, pero eso ha sido a partir de asegurar su valor a partir del mayor recurso. O sea, nosotros como, o ustedes, ¿no? Como internacionalistas, como gente que se está especializando a partir de esta licenciatura en internacionalistas, pues esos son los datos duros que deben de observar, ¿no? Eh, o sea, tanta tontería que se ha escuchado de que el petróleo no es importante, ¿no? De que ya vivimos en una sociedad posmoderna en donde hay nuevas energías, son puras tonterías, ¿no? O sea, el petróleo sigue siendo el motor de la economía a nivel global. Y eso de que se va a acabar no es cierto. Todavía pues, hay mucho petróleo para por lo menos 2 siglos, ¿no? Entonces el eje de la economía sigue siendo el petróleo, pero en su forma objetivizada, que son los petrodólares. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Y eso tiene que ver, si ustedes empiezan a analizar estos índices, y por ejemplo, aparece el índice de la política monetaria, ¿no? Que es un índice dentro de la teoría macroeconómica, pues tendrían que hacer este análisis. O sea, la guerra, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que en realidad es un conflicto entre los BRICS y el eje atlántico, eh, donde Europa la está pensando, ¿no? La pensó mucho para meterse y finalmente no se metió, o por debajo de la mesa, ¿no? También hay cosas que uno sabe por otras fuentes, ¿no? No directamente. Pero el centro de estas guerras es eso. Es una lucha permanente. El capitalismo oriental, como algunos lo llaman, por devastar la columna principal de esta economía que se construyó desde la década de los 90, ¿no? Que llamamos globalización unilateral y en su base se encuentra el petrodólar. Y entonces, pues Irán y otros países como Rusia en particular, pues han tratado de dinamitar el petrodólar con una política monetaria a nivel internacional que sería la creación, bueno, primero, el comercio, desarrollar un comercio internacional con las monedas de cada país, ¿no? Ya sustituyendo la utilización de los petrodólares o de los dólares, ¿no? Y segundo, construyendo y consolidando una plataforma de pagos electrónica en la cual se acepta pagar con su propia moneda, ¿no? ¿Y eso qué haría? Pues devastar la política monetaria a nivel internacional que ha establecido Estados Unidos, pues desde el siglo pasado, ¿no? A partir primero con este pacto, estos acuerdos, ¿no? O consenso de los Bretton Woods, y después con la petrodolarización de Richard Nixon en los años 70, ¿no? Y eso sería pues un punto pues muy preocupante para la economía, no solo de Estados Unidos, sino de la del norte global, ¿no? Entonces, fíjense, así puede uno ir, no es tan difícil empezar a hacer los análisis, ¿no? Puede ir uno construyendo su propia visión, buscando eh, la información que hace falta, ¿no? Bueno, eh, pues estos son algunos de los índices con los cuales la teoría macroeconómica analiza, ¿no? La economía en términos globales, ¿no? Eh, y que son muy útiles para hacer
análisis comparativos o también entender procesos como ahorita empezamos, pues más o menos, ¿no? Hacer un ejercicio sobre buscar explicaciones por qué está en esta guerra, ¿no? Bueno, dentro de la teoría macroeconómica, principalmente existen tres escuelas, ¿no? La teoría macroeconómica clásica, que tiene que ver con la idea muy liberal, ¿no? Que estuvimos viendo la clase pasada, de qué es el mercado el que crea el equilibrio en las economías, tanto nacionales como la economía global, ¿no? A partir, obviamente, del supuesto que es el mercado el que regula las relaciones económicas en el mundo, a partir de, pues, construir, ¿no? Digámoslo así, una oferta, o sea, una producción que pueda ofertarse a nivel internacional a partir de los principios de mercado, ¿no? Entonces ahí no tiene mucha ciencia y obviamente defiende la flexibilidad de los precios, aunque eso es una trampa, y de los salarios, ¿no? Porque en realidad la flexibilidad es igual en términos salariales a precarización, o sea, hay que pagarle muy poco a los trabajadores, ¿no? Para obtener mayores ganancias y crezca más el resultado, ¿no? Del consumo, ¿no? O sea, de la venta de productos. Y la flexibilidad de precios, pues eso también es algo así como medio ideológico, ¿no? Porque en realidad no todos los países tienen la libertad o la flexibilidad de imponer una lista de precios en sus países, sino que al contrario, con la globalización, los precios son impuestos por las economías más grandes y además porque controlan monopolios, ¿no? Uno de ellos, muy simple, podemos hablar del monopolio de los alimentos. Por ejemplo, en el caso mexicano, pues hay dos imágenes o dos instituciones que ofrecen sus servicios, ¿no? Una es Sam's Club y la otra es Costco, que son la representación objetiva de dos megamonopolios de la distribución de alimentos a nivel internacional, y son ellos los que imponen los precios en el mercado en México, ¿no? Entonces eso de la flexibilidad pues también es como más ideológico, ¿no? Pero esa es la escuela clásica de la teoría macroeconómica, que deviene, como ustedes se dan cuenta, pues de la teoría clásica del liberal, ¿no? Del liberalismo clásico económico. Después hay otra, ¿no? Y se ha dado así, ¿no? O sea, la segunda es pues la teoría macroeconómica keynesiana, porque así es como se ha dado, ¿no? El origen cronológicamente. Eh, esta teoría macroeconómica desde el keynesianismo, pues declara todo lo contrario a la teoría clásica, ¿no? Debe de existir una regulación desde el Estado. Esto no quiere decir que sea comunismo, socialismo, eso pues, es una eh, tara intelectual, ¿no? O de los supuestos académicos, ¿no? Pues eso no puede ser. Eh, Cuando existe una intervención por parte del Estado, pues sí puede existir una política socialista, pero la teoría keynesiana no es socialista, la teoría keynesiana es de un liberalismo socialdemócrata, o sea, exigen que el Estado intervenga en la economía, pero sin salirse del capitalismo. Por eso algunos le llamamos que es una economía o un capitalismo de Estado, ¿no? El capitalismo clásico es un capitalismo empresarial que busca el mayor lucro y beneficio hacia ese sector.
y por eso se llama neoclásico, ¿no? O se llama neoliberal a la política que se aplica desde los años 90, ¿no? Que les vale un cacahuate que pase con la población. Ellos lo único que quieren es la maximación de la ganancia, incluso ofertando salarios precarios, ¿no? Pues eso, además, eso les ayuda a trasladar parte importante de las ganancias de los salarios. O sea, si disminuyen salarios, eso se va a la ganancia de los patrones, ¿no? Entonces, los keynesianos lo que plantean es todo lo contrario, una intervención gubernamental para fortalecer un capitalismo de Estado donde se regulen las relaciones de producción, las relaciones sociales, ¿no? Eh, Obviamente teniendo un control de precios, ¿no? Teniendo un control salarial, ¿no? Y eso ha sido, pues, muy importante. Es una política keynesiana desde la teoría macroeconómica que ha resuelto las principales crisis económicas a nivel internacional desde que existe la teoría, ¿no? Aproximadamente de los años 30, 40 del siglo pasado. Bueno, y hay una tercera escuela que es la escuela macroeconómica del monetarismo, ¿no? Que es una escuela, obviamente es el origen de el neoliberalismo, ¿no? Ustedes sabrán, liderada o organizada, ¿no? O más bien es su cara, el vocero más importante, Milton Friedman, ¿no? Es uno de los voceros más importantes de esta corriente monetarista. Y lo que sostiene, que para mí es así absolutamente algo muy irracional, pero bueno, esta teoría monetarista, como parte también de la teoría macroeconómica, sostiene que la cantidad de dinero que circula, ¿no? En el mercado internacional determina el crecimiento económico de un país, de una región, y también el alta o la baja de la inflación a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, hay que controlar, solamente eso, ¿no? Controlar la oferta monetaria en el sistema financiero, ¿no? Incluyendo los bancos centrales de los países más importantes del mundo, pero limitando la participación estatal, ¿no? Que haya una libre intervención del mercado en la cuestión de finanzas. O sea, la desregulación total de del sector financiero, ¿no? Del capital financiero a nivel nacional e internacional. Eh, Eso, pues, eso ha creado, por ejemplo, para ponerles un simple ejemplo, la crisis del 94 en México. Porque lo que hacía Salinas, miren, cuando pues, a mí me tocó vivir ese periodo, pues era joven como ustedes, ¿no? En los años 90, Salinas de Gortari es un ejemplo de cómo se pueden aplicar las políticas monetarias o el monetarismo, ¿no? En una economía. Eh, Discrecionalmente, el gobierno salinista maquillaba, manipulaba los índices reales, estos tipos de índices que estuvimos viendo. Obviamente uno de los índices pues también es el, el intercambio, ¿no? O la definición de la tasa de valor de tu moneda comparado, pues como se ha hecho ya durante varios, pues, sí, siglos con el dólar. Y entonces, en los años 90, ¿no? Del año 90, 94, teníamos un cambio de 3 pesos por dólar. Obviamente todo el mundo andaba bien feliz, ¿no? Imagínense, 3 pesos por $1. No, pues era uno, o sea, tenía, entre comillas, un poder adquisitivo importante, porque eso evitaba la inflación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un país como México, pues compra todo lo que importamos, lo compramos en... Entonces, por ejemplo, imaginen, no es lo mismo importar
un volumen importante de alimentos, de tecnología, de muchas cosas, ¿no? Digamos, de bienes de consumo, ¿no? Con 3 pesos, que ahora son 20 pesos, ¿no? Pues es una diferencia importante. Y entonces, la intención de Salinas de Gortari, que llegó a través de un fraude, pues es que todo el mundo olvidara que llegó a través de un fraude, y sí tenía un control muy importante monetario de la economía, pero era artificial. Generalmente estos tipos de los monetaristas son artificiales esos controles, porque el objetivo tenía dos objetivos estratégicos, Salinas. Uno era personal y otro era económico, ¿no? Mantener siempre la inflación por los niveles más bajos, ¿no? En el país. Y así garantizar el consumo y también, pues, abrir la economía hacia el exterior, ¿no? Hablaban de la cuestión de la productividad, ¿no? O sea, cómo crear o cómo hacer nuestra economía más ventajosa para la inversión de capitales privados, pues bajando salarios, ¿no? No pagando impuestos por parte de las empresas, privatizando empresas, o sea, eso es la idea de la productividad, ¿no? Eh, y en este sentido, pues para hacer más productiva nuestra economía y para que los capitales transnacionales vieran con buenos ojos una posible inversión a nuestra economía, pues mantuvo a raya la inflación como a través de un mecanismo artificial de dotarle pues de ese valor al peso, 3 pesos frente a $1, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se termina su gobierno? Como, o sea, hay dos presidentes, ¿no? Digamos, o tres. Bueno, hay varios, pero estos se llevan el premio, ¿no? Hay tres presidentes que fueron los más idiotas en nuestra historia más reciente, ¿no? El primero fue Cedillo, el segundo fue Fox y el tercero fue Peña Nieto, ¿no? Y Salinas, pues era un hombre inteligente, a pesar de todo el mal que hizo en nuestro país, pues no se le puede negar que era un tipo, pues él fue el que hizo la transformación de un estado de bienestar priista, autoritario, pero al final de bienestar a un estado neoliberal o empresarial, ¿no? De competencia. Por eso se menciona este concepto de la competitividad que nos arruinó, ¿no? Porque además nunca estuvimos en capacidad de competir con los otras economías a nivel internacional. Y entonces fue la famosa devaluación del 94, en donde de tener, de cambiar, ¿no? $1 por 3 pesos, pues se eleva, ¿no? Incluso hubo un proceso de devaluación de la moneda, porque Cedillo era tan idiota que nunca se dio cuenta que el valor sí, la fijación de nuestra moneda era artificial y nunca le dijo Salinas de Gortari, ¿no? Por eso se odiaban o se odian, ¿no? Porque llegó así con cara de estúpido, ¿no? Así llegó así como que diciendo, ya soy presidente, ¿no? Y además en una situación grave. Recuerden que Cedillo llega a ser presidente porque asesinan a Colosio, ¿no? Y fue dentro del aparato político estatal, o sea, fueron esas pugnas, porque también el menso de Colosio, bueno, es un decir menso, ¿no? Pero bueno, el indiscreto, digamos, ¿no? De Colosio, pues sí iba en contra, ¿no? Iba a ser una alianza con muchos sectores a nivel nacional, incluyendo de izquierda, para hacer un gobierno de transición hacia una verdadera democracia. Ese era su objetivo. Por eso lo mataron, ¿no? Porque obviamente eh, iba a atacar a estos grupos priistas neoliberales, ¿no? Entonces, lo debió de haber dicho cuando ya era presidente, no antes, ¿no? Y por eso lo matan, porque hay diferencias internas dentro del grupo de poder del priismo neoliberal, ¿no? Y Colosio, pues tenía una tradición más democrática, ¿no? En la cual decía, no, sí se puede desarrollar el país, pero no con estas políticas. O sea, casi, casi algo de lo que sucede hoy en día, ¿no? Gobiernos progresistas o populistas, por eso lo matan, ¿no?
eh, pero genera una crisis política y ante la ignorancia de Zedillo de que el dólar valía 3 pesos, pero era artificial. Cuando llega este inútil de Zedillo, ¿no? Y no se da cuenta de esa cuestión, pues viene eso fue lo que generó la crisis del 94, que Zedillo no supo ese dato y cuando se dio cuenta tampoco supo mantener ese maquillaje, ese esquema, ¿no? Que dentro de los monetaristas o la teoría monetaria, dentro de la macroeconomía, generalmente hacen eso. Pues incluso el dólar tiene ese valor porque tiene un valor artificial. Es un valor que se le da a partir del petróleo, que no es de Estados Unidos, por eso tiene que andar guerreando por todos lados, y también su potencia militar. Y fíjense, hoy en día estos dos elementos que le dan valorización al dólar, pues están entrando en crisis, ¿no? O sea, les quieren cerrar la llave del petróleo para que los petrodólares caigan. Y también mucho del valor artificial del dólar, porque pues, no se produce mucho, no hay mucho trabajo en Estados Unidos que produzca valor, ¿no? Eh, pues es su poderío militar, pero vean cómo ha salido descalabrado, ¿no? Entonces, pues sí está en un proceso de retroceso. Es muy histórico lo que estamos viviendo, porque yo creo, diría que es el inicio, es el principio del fin de los Estados Unidos. Eso puede tardar todavía décadas, ¿no? No quiere decir que al día de mañana ya se acabó. No, sino que estamos empezando, ¿no? Vemos que el principio del final, eso es histórico. Deberían de seguirlo, ¿no? Eso se puede escribir, se puede analizar ese tema. Y después, ¿cómo se va a construir una nueva realidad internacional? ¿Quiénes van a ser las potencias, ¿no? ¿Quién va a ocupar esos espacios? ¿Cuál es su proyecto, ¿no? Si es un proyecto igual muy colonialista, de despojo, o es otro tipo de proyecto, ¿no? Me refiero en particular a China. Bueno, esas serían las tres, ¿no? Este, las tres corrientes, ¿no? Eh, Se las repito, ¿no? Las tres escuelas de pensamiento de la teoría macroeconómica, pues es la teoría macroeconómica clásica, una segunda es la keynesiana y una tercera es el monetarismo, o lo que llamamos la escuela neoliberal, ¿no? Bueno, ¿por qué se crea esta perspectiva de análisis, ¿no? ¿Por qué se crea este concepto, esta teoría de la macroeconomía? Pues tiene que ver principalmente por tres objetivos que se establecen como parte de la macroeconomía, ¿no? El análisis macroeconómico. Entre ellos está, por ejemplo, algo muy importante que todas las escuelas económicas discuten, que es el equilibrio de la balanza de pagos, ¿no? O lo que ellos llaman el equilibrio externo, que es la gestión, el control, ¿no? A partir de políticas públicas desde el Estado o desde los sectores empresariales para equilibrar la balanza de pagos y el tipo de cambios. O sea, que a nivel internacional la balanza de pagos no esté en números rojos, ¿no? Que haya más exportaciones que importaciones, ¿no? Y eso pues, no es artificial, se necesita que la economía, pues, esté funcionando, ¿no? Esté generando equilibrios, ¿no? Y por lo tanto, que ese trabajo, ¿no? Sea el que determine el tipo de cambio, ¿no? Y no este poderío militar de Estados Unidos o los petrodólares. Bueno, otro de los objetivos de la macroeconomía, que también está muy bien sustentado y viene desde la macroeconomía keynesiana, pues es la idea de que exista un pleno empleo, o sea, que todos los ciudadanos de cualquier país tengan empleo, un empleo estable, ¿no? Pues se llama pleno empleo.
eh, en la cual pues tiene dos objetivos: que no exista paro, ¿no? O desempleo, como le llamamos nosotros aquí en México, porque si no existe desempleo, recuerden ustedes, pues el ciclo económico se finaliza, ¿no? Que es el de producción, distribución y consumo. Pero el ciclo o el elemento más importante de este ciclo, ¿no? Digámoslo, digámoslo, tratando de ser más claro, ¿no? Con estas tres, ¿no? Ideas de producción, consumo y distribución, pues es el de distribución. Ahí es donde finalmente se concreta, ¿no? El ciclo productivo, ¿no? O las relaciones sociales de producción a partir del consumo, que es el que crea, pues, o no es el que crea finalmente, sino el resultado de todo lo que crea la plusvalía, ¿no? Eh, y entonces por eso es importante que la gente tenga la posibilidad de consumir, porque es el ciclo último, y yo diría uno de los más importantes para que la economía esté sana, ¿no? Todos los keynesianos proyectan, ¿no? Eh, esta idea de que hay que tener pleno empleo para que el consumo cede y no haya crisis económicas y mucho menos cíclicas, ¿no? Que eso fue lo que finalmente creó la crisis del 29, pero también la del 2008. Es la última, es la más reciente, ¿no? Bueno, también que haya una estabilidad de precios, ¿no? Para controlar la inflación. Pero eso, pues, últimamente eso es casi una utopía, ¿no? Porque los únicos que pueden controlar la estabilidad de los precios y la inflación de manera exitosa, pues en realidad son los keynesianos, son los populistas, ¿no? Son los progresivistas estadounidenses. Eh, Porque el único que puede competir, que puede llegar a acuerdos, que puede tener un poder incluso mayor, mayúsculo, que los grupos empresariales, incluyendo los transnacionales, o sea, estos corporativos transnacionales, pues es el Estado. Y ojo, los keynesianos plantean que el Estado debe de intervenir en la economía e incluso regular las relaciones de producción en un estado-nación determinado, ¿no? En un territorio determinado. Y es la única forma, en realidad, de estabilizar los precios a partir de hacer precios de lista, ¿no? O sea, que no haya especulación, porque la especulación crea inflación y eso crea un desequilibrio, porque tu salario no puede comprar. Si hay aumentos muy graves, pues, el problema es que tu poder adquisitivo se resiente, no puedes comprar. Y eso obviamente afecta al consumo y como lo hemos dicho acá, pues afecta al ciclo económico en general, ¿no? Y por eso debe de haber una redistribución de la riqueza a partir de lo más deseable, ¿no? Dicen los keynesianos, a partir de la elevación del salario. Ya de forma más tibia, que también siempre van a haber, pues son subsidios, ¿no? Es lo, que es lo que llamamos nosotros programas sociales en el caso mexicano. O sea, no es tampoco, o sea, yo entiendo que el gobierno anterior, el de López Obrador, el de actual de Sheinbaum, sí tienen una intención social, ¿no? Pero tampoco son hermanitas de la caridad o hermanos de la caridad, ¿no? Sino que hay una lógica económica también, que es esta. Mientras haya buena redistribución de la riqueza, por la vía de la elevación de los salarios o por la vía de la redistribución, ¿no? De la riqueza a través de programas sociales, pues está bien, porque eso hace que el ciclo económico llegue a buen puerto, o sea, que haya más consumo, y eso es evidente en el caso mexicano. Este, Vayan a cualquier plaza, vayan a cualquier, o sea, cualquier lugar, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo de repente salgo de la sede Justo Sierra
y me voy por correo mayor, ¿no? Para no regresarme por el mismo lugar, ¿no? Y ya después me meto a la estación del metro que está ahí por la Suprema, o a veces me voy caminando un poquito más para allá, llegar hasta Pino Suárez. Pues a todas horas es increíble cómo hay gente consumiendo, ¿no? En las tiendas del centro, pero también pueden ir a centros comerciales, ¿no? A las plazas comerciales, y ustedes ven cómo hay un hervidero de consumistas. Bueno, eso se da porque precisamente hay una política del Estado mexicano con una lógica racional de establecer subsidios a la economía, no solamente subsidiando alimentos, a las empresas que se dan muchos subsidios, nada más que chillan por nada, es a las que más se les da subsidio en realidad. Y a partir de programas sociales, ¿no? Todos estos programas sociales que existen, que en realidad es para incentivar el consumo, ¿no? Y eso controla la inflación, ¿no? Se da una estabilidad de precios a través de esto que estamos ahorita viendo. Y el último, finalmente, pues como toda teoría económica, la teoría macroeconómica, pues no se podía quedar atrás, ¿no? Y uno de sus objetivos es el crecimiento económico, ¿no? Obvio. Eh, Siempre la modernización está atravesada por este concepto, el concepto de desarrollo, a través de procesos de modernización, ¿no? Desde la idea eurocéntrica de que solo el modelo eurocéntrico es el modelo civilizatorio, ¿no? Eh, y dentro de eso, por eso existe este concepto de crecimiento y ha sido un concepto muy importante dentro de la historia económica, ¿no? Dentro de la teoría de la historia económica, ¿no? El mayor objetivo es el crecimiento y las diversas escuelas pues racionalizan, algunas no, ¿no? Algunas son por ideología y creencias, pero bueno, expresan, ¿no? Las formas en cómo llegar a este crecimiento, pues es el objetivo central de la economía moderna, ¿no? Cómo las diferentes escuelas proponen ciertas medidas o política económica, ya sea a través de un Estado que regula las relaciones o un Estado desregulado, que es el Estado neoliberal, donde las relaciones son reguladas por las empresas. Pero el objetivo estratégico es el crecimiento económico en la mayoría de las teorías económicas y la macroeconomía pues no iba a ser la excepción, ¿no? Eh, Hasta ahí preguntas, comentarios, alguna cuestión que quieran, no se duerman. ¿Todo bien? Estamos bien poquitos. Somos dos. Pues aquí dice 9 personas. Pregunta. Este, porque después ya no se vale. No, es cierto. Este, espérame tantito, que estoy viendo aquí. Aquí está. Tengo que guardar una captura de pantalla, porque a veces nos dicen que si dio clase o no dio clase, ¿no? Digo, yo sí doy, lo que me preocupa es que no entran los estudiantes, ¿no? Eso es lo que me preocupa más. Eso lo tengo que guardar, porque después se me olvida, ya ni las guardo. Ya ven que hemos tenido, creo que la primera no la tuvimos nada más. Creo que era porque no teníamos listas.
cómo me iba a comunicar con ustedes, ¿no? Te va a hacer daño. Apaga la luz. No. Veré, nada más la guardo en una carpetita Apaga la luz. que tengo aquí, porque si no, pues es un lío. Me puedo hacer pelotas. Apaga la luz. Ya, pues puesta acá. Pantalla. Guardar. Muy bien. Bueno. eh, Déjenme ver que tengo más info. Oh, bueno, acá les voy a leer unos parrafitos de un texto que se llama, a ver, déjenme ver. Sí, se llama Macroeconomía aplicada a las políticas públicas. Porque obviamente bueno, desde mi punto de vista, lo que queremos es que regresen las políticas públicas desde el Estado, un Estado regulado, fuerte, que se comprometa al desarrollo del país eh, desde un capitalismo de Estado. Tampoco estoy pidiendo un Estado socialista, ¿no? Que en México, estamos años luz de esas cosas, ¿no? Que la gente cree que es perjudicial y la verdad es que no es no es perjudicial eso. Aunque siempre hay sus riesgos, ¿no? Sea un Estado socialista o capitalista, pues siempre hay sus riesgos. Pero eh, no queremos gestión empresarial, lo que queremos es política pública. Entonces, ¿cómo se relaciona la macroeconomía aplicada a las políticas públicas? Eh, en el capítulo 16 de este libro, eh, pues plantea algunas cosas, sus autores, ¿no? Son dos autores, una investigadora, un investigador. Eh, y lo que primero plantea, ¿no? Un concepto también de qué es la política macroeconómica, ¿no? Para entender bien. Y que también esto es un concepto para estudiar en relaciones internacionales, ¿no? Porque podemos plantearnos cuál es la política macroeconómica de Francia, de México, de Estados Unidos, de Israel, de Irán, de Rusia, de China, de Vietnam, de todos los países, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo definen estos autores el término de política macroeconómica? Pues lo definen a partir de que es una política que regula el funcionamiento de la economía en su conjunto, centrándose, ojo, en alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos al utilizar instrumentos de política económica para lograrlos, ¿no? El aspecto más importante de la política macroeconómica como parte de la política pública, ojo, es la política del crecimiento del gobierno, que busca un crecimiento económico a largo plazo que mejore el nivel de vida o la calidad de vida de la población. Si yo les pregunté en un examen, bueno, estos autores de cuál de las tres corrientes es, pues es obvio, ¿no? Son keynesianos, no son ni de liberalismo clásico ni neoliberales. Son keynesianos porque, fíjense lo que están diciendo, inmediatamente ponen en el centro de la organización económica un Estado que tiene su mayor función en todos los niveles, que es la regulación. La regulación es, pongamos reglas claras, ¿no? Que nadie se pase de listo, de lanza, que todos tengamos los mismos derechos, tanto ciudadanos como empresas. Y que si las empresas se quieren pasar de listos, para eso tenemos el Estado, si no, no tiene caso vivir en Estado, ¿no? Este, y entonces, pues el Estado es el que regula a partir de un principio de contrato social
un principio de programa político, que son los programas que votamos en las elecciones, ¿no? O sea, estos gobiernos tienen cierta representatividad y por eso pueden aplicar una política pública. Bueno, entonces, el primer objetivo de la política macroeconómica en el término de políticas públicas, pues es ¿no? Mejorar, ¿no?, el nivel de vida, la calidad de vida de la población. Pero también tiene un segundo elemento, un segundo eje, que es la estabilización del gobierno, que sea un gobierno estable, que no haya crisis, ¿no?, ni políticas, ni económicas, ni sociales, ni culturales, ¿no? Aunque siempre hay crisis, porque si no, no existiría el cambio social. Pero estas crisis pueden ser reguladas, pueden ser eh, manejadas, digámoslo así, pero en términos positivos, ¿no? No manejadas de pérdida de libertades, ¿no? Sino que haya un marco específico que incluso pues, sea civilizado y racional el cambio social, ¿no? Eso no quiere decir que hayan otros cambios. Hay, por ejemplo, están las revoluciones, ¿no? Está el estallido social, eso también provoca cambios. Pero desde esta perspectiva, digamos, desde un racionalismo académico, político, pues se piensa, ¿no?, que la política macroeconómica es la política que estabiliza un gobierno, un Estado, ¿no? Y esto pues, es importante, pero es desde una visión keynesiana, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se llega a estabilizar un Estado nacional o a partir de un gobierno representativo? Pues bueno, esto a lo mejor ustedes ya lo han escuchado. Pues es a partir de establecer y generar ciertas lógicas económicas que establezcan una mayor producción, un mayor empleo a partir de tendencias de largo plazo, ¿no? En donde se consolide una economía pues desarrollada, ¿no? Apoyando estos sectores, todos los sectores económicos, ¿no? Y entonces, esta política establecida por el Estado o los gobiernos, o encarnada en los gobiernos, se conoce como, ojo, eh, las fluctuaciones en el desempeño económico de los gobiernos en los ciclos económicos. Pueden ser a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Eh, para evitar fluctuaciones, ¿no? Digámoslo así, negativas, como una recesión, ¿no? Que forma parte de las crisis, ¿no? Deteniendo la inflación, ¿no? El desempleo, eh, tratando de no tener una deuda externa elevada, ¿no? Hay ciertos elementos importantes de este tipo de política, ¿no? Entonces también esta lectura pues, es importante para entender cómo a partir de los objetivos estratégicos internos o de la política nacional, cómo estos objetivos se pueden alcanzar a partir de construir una diplomacia hacia el exterior, ¿no? Y eso es muy interesante porque siempre hay una relación entre la política interna y la política exterior, o dicho de otra manera, de los fenómenos objetivos internos con los fenómenos objetivos en el sistema internacional, ¿no? Y entonces, pues la macroeconomía aplicada es muy importante también para analizar eh, el sistema internacional, ¿no? Y entender algunos procesos. Por ejemplo, el de Venezuela, ¿no? Que pues hubo una descomposición más política. Es muy parecido a lo que pasó en la Unión Soviética. Eh, eh, pues sí hay crisis económicas, ¿no? Tanto en los años 80, cuando se cayó la Unión Soviética, como en las últimas 2 décadas en Venezuela, ¿no?
pero han sido provocadas también, ¿no? Por una serie de intervenciones económicas, ¿no? Y entonces la política micro y macroeconómica en Venezuela empezó a entrar en una seria, perdón, crisis económica que después se volvió en política, ¿no? Eh, porque no había margen ante este cerco, ¿no? Y sanciones y guerra económica que sufrió Venezuela por parte de Estados Unidos, pues la política macroeconómica venezolana pues empezó a entrar en crisis hasta llegar, desde mi punto de vista, a haber fracturas dentro del chavismo, ¿no? Y entregar a su propio presidente. Pues es absurdo que Estados Unidos llegara como Juan por su casa, ¿no? Y llegara hasta la casa presidencial, se metiera hasta la cocina, ¿no? Hasta el dormitorio y se llevara a Maduro, ¿no? Eso, pues sería muy ingenuo pensar que no fue parte de una ruptura al interior de la clase política chavista venezolana, ¿no? Con todos los problemas que tienen alrededor, porque finalmente falló la política macroeconómica. Por ejemplo, eh, pues puede ser por incapacidad de la dirigencia o también por las condiciones muy lamentables de la economía, ¿no? Ante el cerco y la guerra económica estadounidense, pero por ejemplo, pues ya estaba programado, ¿no? A países como China, Rusia y otros países de los BRICS les interesaba mucho a consolidar una economía, ¿no? Y librar estos sanciones económicas. Había ya un flujo de capitales, particularmente de China, para empezar a reconstruir la economía. Por eso Estados Unidos le interesó, ¿no? Intervenir, fragmentar el núcleo duro del chavismo y finalmente pasar lo que pasó. Eso también se explica a partir de la macroeconomía, ¿no? O sea, ante la incapacidad del gobierno chavista de consolidar una política macroeconómica, y además tampoco los critico tanto, tenían todo en contra, ¿no? Es muy difícil estar bajo presión, ¿no? Y el propio grupo madurista, pues empezó, fue el primero que entró en crisis y después ya en general la clase política chavista también entró. No hubo en los últimos años no hubo mucho apoyo latinoamericano hacia un gobierno como el de Maduro, ¿no? Estadounidense, incluso a gobiernos como el de Boric, ¿no? El de Chile. Después llegó una oleada neoliberal sí, neoliberal a gobernar Argentina, ¿no? Brasil por intervención del propio Trump, ¿no? O Trump, este, es difícil, ¿no? Seguir una política macroeconómica venezolana hacia afuera. Y además, pues hubo codazos, ¿no? Por ejemplo, meses antes a la intervención estadounidense, pues hubo ¿cómo lo podemos decir? Un intento del gobierno venezolano, del gobierno chavista, por unirse a los BRICS. Rusia y China pues sí, estaban entusiasmados, por supuesto, ¿no? Sí, ahora sí que de, esa, de eso piden su limosna, ¿no? Pero hubo un codazo muy importante porque quien se opuso fue Brasil. Y ahí pues es un tema muy delicado, muy importante, como un hermano, ¿no? Brasil, ¿no? De Lula, además, impidiera, ¿no? Se opusiera como miembro importante de los BRICS la entrada de eh, Venezuela, ¿no? Del gobierno chavista a los BRICS más, ¿no? Argumentando cosas muy, la verdad, irracionales, como falta de democracia, ¿no? O sea, sí, pero no, ¿no? Eh, Posiblemente la última elección la haya ganado la oposición, pero tampoco fue una elección limpia, sino con todo el apoyo monetario, dinerario y
estratégico de los Estados Unidos y de la intervención masiva, ¿no? Así fue como también ganó Bolsonaro, ganó Milei, ¿no? A través de la intervención en los procesos electorales de los Estados Unidos hacia sus países, también pasó en Bolivia. Y acá pues fue una estrategia diferente, ¿no? O sea, aunque la oposición posiblemente pues, haya ganado por un margen de un punto, medio punto, pues el chavismo decidió no ceder el gobierno porque pues, es a través de un fraude, ¿no? Y eso hizo que muchos se equivocaran, no hicieran análisis desde la economía política, ¿no? Para eso sirve la economía política, no a partir de nuestras creencias, sino de los datos duros, ¿no? Y entonces, pues obviamente hubiera sido muy importante que Lula no se hubiera puesto a la entrada de Venezuela a los BRICS. Pero obviamente ahí hay unas cuestiones macroeconómicas, ¿no? Y geopolíticas. Brasil no iba a, ya con esto terminamos, Brasil no iba a admitir que Venezuela pues le hiciera competencia como la potencia regional que es, ¿no? Digo, con México no se puede meter, ¿no? Pues, pero pues sí le puso un zape, ¿no? Le puso a los venezolanos, al gobierno venezolano, dijo, no, pues ¿a dónde van? Este, Argentina está hecho pedazos, que Argentina durante muchas décadas, pues sí fue el mayor competidor, ¿no? De Brasil en Sudamérica, ¿no? Como esta potencia que es Brasil en Sudamérica, pues Argentina en muchos momentos despegó, ¿no? Y pudo ser la potencia en Sudamérica, pero obviamente también Brasil hizo cosas para que eso no sucediera. Fíjese de lo que estamos hablando, ¿eh? Y en este caso, pues Brasil fue enfático y dijo, no, Venezuela no entra, si no, pues la historia se estuviera escribiendo de otra manera, ¿no? Todavía estuviera el presidente Maduro gobernando ese país con apoyo de los BRICS y otra cosa hubiera sucedido, posiblemente la recuperación económica de ese país a partir de capotear las sanciones y la guerra económica estadounidense, ¿no? Como lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? En Cuba, pues ya Trump había dicho casi casi que se pusieran a remojar las barbas, ¿no? Porque iba a tocar el privilegio de invadir Cuba, ¿no? De llegar a poner lo que ellos llaman el cambio de régimen, ¿no? Imponer un gobierno a favor de Estados Unidos, como ha sucedido, ¿no? Los 13 representantes del escudo latinoamericano, pues son 13 servidumbre, ¿no? Son presidentes servidumbre, ¿no? De los Estados Unidos. Y pues así, ¿no? En Cuba imponer otro gobierno títere, ¿no? Pero resulta que de repente andan submarinos chinos y rusos en el Caribe, ¿no? Ahí tomando el sol, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo del buque, pues era también algo importante, pero pues más bien simbólico, lo del buque que llevó no sé cuántas toneladas de petróleo a La Habana, ¿no? Y por eso no ha podido hacer más, ¿no? Donald Trump. Y en Venezuela, pues también porque, también yo creo que el chavismo no supo gestionar la relación con estas dos potencias, ¿no? Bueno, entonces fíjense, la teoría macroeconómica nos funciona, ¿no? A partir del entendimiento que esta teoría le interesan ciertos índices económicos que pueden crear política pública o, en el caso de la macroeconomía clásica, pues pueden crear el libre comercio y mercados, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento porque pues son datos duros que nos permiten a nosotros establecer eh, mm, talar, ¿no? Digamos, nuestras opiniones, nuestros análisis, ¿no? A nivel internacional. Entonces, pues también es importante que ustedes, digamos, en una clase no se agote el conocimiento de estos temas, ¿no? Pero pues por lo menos reciben eh, alguna, algún conocimiento, algún aprendizaje que ustedes deben de seguirlo, ¿no? También, no todo se aprende en las aulas, siempre es lo que he dicho, ¿no? Bueno, la clase que viene, la clase presencial del lunes, si no me equivoco,
Pues vamos a ver la teoría sobre los aranceles y de los acuerdos de comercio, ¿no? Que también ahorita tiene un boom, ¿no? La teoría de los aranceles, ¿no? Con estas cuestiones de que Donald Trump ha impuesto hacia algunos países, ¿no? Es una teoría, pues es importante, ya lo veremos, ¿no? Ya hablaremos sobre ese asunto. Pues bueno, si no tienen algún otro comentario, opinión, pues nos despedimos aquí, nos vemos la próxima sesión presencial. Bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo entonces.